Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos al 10º capítulo del podcast sobre travesías del Corán a la conversión. Mi nombre es Gabriela Mondragón, soy mexicana, musulmana conversa y es un honor compartir este espacio dedicado a la reflexión en torno al aprendizaje del Corán y del idioma árabe. En este capítulo quisiera hablar sobre el cerebro de un adulto y el aprendizaje, un tema muy interesante. El cerebro físico es una masa ubicada en la cabeza. El cerebro de una persona se origina en el vientre de la madre y al nacer sus funciones son las más básicas y tienen que ver con la sobrevivencia. El cerebro se sigue desarrollando en la infancia, adolescencia y se termina de desarrollar alrededor de los 20 años de edad. Al observar de manera microscópica un cerebro encontramos las células cerebrales, llamadas neuronas. Son células del sistema nervioso que funcionan como mensajeros. Se encargan de recibir, de procesar y transmitir información en forma de impulsos eléctricos y químicos dentro del cerebro y hacia el resto del cuerpo. Son esenciales para que podamos pensar, sentir, movernos y reaccionar a nuestro entorno. El cerebro, pero más específicamente las neuronas, es donde se alberga la mente, que no es otra cosa que una red infinita de células activas que están constantemente enviando y recibiendo información del exterior, es decir, del entorno y otras personas, y también reciben información de su interior, es decir, del propio cuerpo de la persona o productos incluso de los propios procesos mentales. Así la mente está relacionada con procesos neuronales y es donde ocurre el pensamiento, el razonamiento, el aprendizaje, la atención, la concentración, la conciencia, la memoria, la imaginación, los sueños. Así se han clasificado los diferentes procesos de la mente en conscientes, inconscientes y procedimentales. De manera general, la mente es receptora de datos. No sé si has visto una fotografía de las neuronas. Se parecen a pequeños árboles con raíces y ramas. Tienen 3 partes principales. El cuerpo celular, que se llama soma, es como el tronco del árbol donde se encuentra el núcleo y se controla la actividad de la neurona. Las dendritas son como las ramas que reciben señales de otras neuronas y el axón. Es como una larga raíz que envía las señales hacia otras neuronas, músculos o glándulas. En conjunto, forman una red que permite la comunicación y la coordinación del cuerpo, así como procesos cognitivos, emocionales, psicológicos, etc. De hecho, en otro capítulo les voy a platicar sobre lo que dice el Corán acerca de la mente. Es muy interesante, inshallah. Un bebé empieza a hacer conexiones neuronales y va generando conceptos, por ejemplo, de apego, de amor, de cuidado, empieza a escuchar y guardar palabras, oraciones y una estructura muy compleja de lenguaje tanto verbal como no verbal. Empieza a darle significado a las cosas, a las acciones y sus ideas y pensamientos se ven altamente influenciados por su entorno, por su cultura y el contexto en que le toca crecer y desarrollarse. Muchas veces decimos que los niños son como esponjitas, aprenden más rápido, memorizan más rápido y son imitadores natos. Ahora quisiera que nos imagináramos las neuronas de un adulto. Tiene conexiones neuronales fuertes y gruesas. El idioma, su lengua materna, así como su cultura está fuertemente arraigada. Sus memorias de la infancia y juventud forman conexiones fuertes para crear y establecer su identidad. Si justamente necesitas referencias a estos datos, puedes consultar el libro de Travesías del Corán a la conversión. Entonces, imagínate una red de árboles con troncos fuertes, con ramas y raíces largas y gruesas que se han fortalecido durante 20, 25, 30, 40 años o más, hablando tu idioma, viviendo tu propia cultura, reforzando tus opiniones y creencias una y otra vez. Ahora imaginemos lo que pasa en el cerebro de una musulmana o de un musulmán converso. Como lo platiqué en capítulos anteriores, uno de los primeros cambios que se tienen justamente son los cambios mentales. Son cambios que no son perceptibles a simple vista
Y si hay algo que pueda hablar de esos cambios, justamente son las neuronas. Y bueno, también el corazón, pero de eso vamos a hablar en otro capítulo, inshallah, porque ahorita nos estamos dedicando a la mente, al cerebro y al aprendizaje. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Se rompen algunas conexiones neuronales con la conversión al Islam y se generan una o varias conexiones neuronales nuevas e incluso se regeneran neuronas débiles o dormidas. Es algo que me parece maravilloso. Imagínate que una de las ramas de un árbol grueso, frondoso, grande, empieza a moverse para lograr alcanzar una rama de otro árbol o una raíz de otro árbol ubicado en otro lado. Puede ser una rama o un árbol con el cual nunca había tenido ningún tipo de comunicación. Imagínate que ese otro árbol tal vez estuviera muy débil, nadie le dio agua, se le ignoró, así que sus ramas son cortas, sus raíces son débiles. Imagínate lo que pasaría si jalamos esa rama y la forzas para alcanzar el otro árbol pequeñito, las ramas del otro árbol pequeñito o las raíces. Eventualmente la rama se va a romper, pero en lugar de morir, esa rama genera nuevas raíces y genera nuevas neuronas y además fortalece a la otra que estaba pequeñita y débil. Esta analogía es para visualizar el proceso cognitivo. Más o menos eso sucede con el aprendizaje y eso sucede con una conversión y con los cambios que requiere una conversión al Islam. Esta analogía del árbol, ramas y raíces es bastante ilustrativa para poder comprender los procesos cognitivos por los que pasa una persona adulta cuando se trata de cambiar creencias, actitudes, cuando se trata de romper patrones para generar nuevas ideas y nuevos pensamientos. Los esfuerzos mentales de cambiar son importantes y pueden suceder de manera abrupta o también pueden suceder de manera suave y a través del tiempo. En cualquiera de los dos casos hay un esfuerzo. Se genera un agotamiento mental. Hay sentimientos de tristeza y melancolía por lo que se deja o por lo que se rompe y de alegría y esperanza por el nuevo conocimiento adquirido o la nueva conexión hecha. Hay que tomar en cuenta que las nuevas conexiones neuronales son débiles. Pero, ¿qué es lo que se necesita para hacerlas fuertes? Las repeticiones. Las repeticiones generan recuerdos y memorias, y la memoria construye una nueva identidad. Ya habíamos hablado sobre los cambios mentales y físicos en el proceso de conversión. Durante la jornada de conversión de las musulmanas, ellas mencionaron que una de las cosas con las que tienen que lidiar a diario es con las preguntas de las personas, ya que sus seres queridos, amistades, colegas quieren conocer las razones por las cuales ella ha tomado tal decisión de convertirse al Islam. En el afán de responder, la musulmana conversa está repitiendo constantemente sus motivos, su historia, ella va agregando nuevas reflexiones, nuevas experiencias de acuerdo al paso del tiempo, de acuerdo a lo que va aprendiendo y así repite una y otra vez, lo habla, lo describe, lo empieza a escribir, empieza a generar material audiovisual para compartir en redes sociales. Todas estas repeticiones constantes están alimentando esa nueva conexión neuronal, ese nuevo arbolito en su cerebro que está creciendo y se está fortaleciendo. ¿Qué pasa cuando una musulmana conversa adulta se enfrenta a la tarea de aprender el Corán, el árabe, un idioma que parece totalmente ajeno a su realidad, que además se escribe y se lee de derecha a izquierda, con letras que parecen símbolos y que de entrada no tienen ningún significado? Quiero pensar que las neuronas relativas al lenguaje y al idioma materno son de las más fuertes y gruesas que existen en nuestro cerebro, de tal modo que son irrompibles. Yo no creo que el lenguaje materno se olvide jamás. Es parte de nuestras raíces culturales y es parte de cómo vemos el mundo que nos rodea. Cuando empezamos con alif, ba, ta, tratando de aprender un idioma, pensando que es simplemente otro idioma,
¿Qué puede pasar, sobre todo si alguna de ellas ha tenido ya la experiencia de aprender otros idiomas como el inglés, el francés, el italiano, y al llegar a las clases de árabe nos enfrentamos a la realidad que desconocíamos? A muchas de nosotras no nos salen los sonidos de las letras. No logramos relacionar el símbolo o la forma de la letra con su nombre, mucho menos con su sonido, y aún no estamos hablando de los significados, solamente estamos hablando de las letras y de los sonidos de las letras. Para aprender árabe y recitación de Corán y para lograr retener lo que se está estudiando y aprendiendo, el cerebro requiere de hacer nuevas conexiones neuronales, conexiones inexistentes. Para hacer las conexiones se requiere de una decisión firme, de una voluntad fuerte, de paciencia y de perseverancia. Y se requiere repetir una y otra vez. Con repeticiones constantes no solo se generan las conexiones neuronales nuevas, sino que se fortalecen. Se fortalecen las ramas y raíces de esas neuronas que van creciendo y se van haciendo más fuertes y más gruesas con cada repetición que realices. En todo ese proceso neuronal existe un despliegue de la atención voluntaria por parte de la persona, es decir, es necesario concentrarse, es necesario enfocarse y evitar cualquier distracción. Las repeticiones de manera rítmica y melodiosa son mucho más efectivas. Es de hecho una bendición y una misericordia para nosotros el tener el tajwid y el tartil. Así podemos hacer repeticiones suaves que agraden a nuestros oídos, a nuestro cerebro, a nuestros corazones y a nuestro cuerpo. Recordemos, el sonido tiene ondas sonoras que no solo son percibidas por el oído, sino que todo el cuerpo puede sentir las vibraciones de esas ondas. Así, cuando aprendemos algo nuevo, en este caso el idioma árabe y la recitación de Corán, forzamos a nuestro cerebro a realizar conexiones neuronales nuevas. Y algo muy interesante es que hacemos una conexión o un proceso cognitivo y mental, perdón la repetición y redundancia, pero es muy importante, hacemos un proceso cognitivo y mental para leer y recitar, para conectar las letras, para mirar y aplicar las reglas de tajwid y tratar de hacerlo de forma melodiosa, y hacemos otra conexión neuronal, otro proceso cognitivo y mental para poder entender los significados de lo que estamos recitando y leyendo. Varias de las musulmanas conversas que entrevisté, y aquí me incluyo yo, reportaron el ocupar un momento y un espacio para recitar y otro momento y otro espacio para poder leer con atención y enfocarse en los significados. El objetivo de lograr leer, recitar y entender el significado en un solo momento y espacio requiere de una red de conexiones neuronales mucho más complejas, algo como lo que tenemos en nuestro idioma materno. Y sí es posible lograrlo. Ya hay musulmanas y musulmanes conversos latinoamericanos que lo han logrado, y al menos en las entrevistas que realicé, al menos 2 personas que entrevisté están más o menos a ese nivel de entendimiento y de recitación, mashallah. Que Allah les recompense y que Allah nos permita a todos llegar a ese nivel. Amén. El momento en que leemos, recitamos y entendemos significados en un solo momento y espacio es una señal de que las conexiones neuronales en nuestro cerebro están sólidamente formadas y que la información y los datos están fluyendo en forma de energía, en forma de luz, no solo en nuestra mente, sino que tiene impacto en todo nuestro cuerpo. Y si recitamos en voz alta y melodiosa, tendrá impacto en las personas que nos están escuchando. Las repeticiones son importantes, muy importantes. Y jamás las eches en saco roto ni pienses que estás perdiendo el tiempo sin que nada se te pegue. Lo que se hace en el momento de iniciar es empezar a mover tus neuronas
físicamente, literalmente se están moviendo para que después de que ya seas paciente y perseverante, puedas generar esas conexiones neuronales tan esperadas y lograr recitar y lograr entender y lograr memorizar y sensibilizarte con la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala al grado de que al fin tus ojos se llenen de lágrimas por la alegría y la felicidad de recitar y entender su libro sagrado. Para concluir, un adulto aprende diferente de un niño. Tal vez nos tardemos más, pero no es imposible. Y la ventaja que tenemos sobre un niño es que nuestra disciplina viene de Allah y estamos conscientes de ello. Y también estamos conscientes de que nosotros construimos nuestra propia voluntad con querer hacerlo. No es porque deba hacerlo, es porque quiero hacerlo. Y así, de esa manera, construimos una voluntad inquebrantable. Sí nos vamos a cansar, pero te aseguro que el resultado es inimaginable y es además incomparable. Pues bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme a este capítulo de Travesías del Corán a la Conversión. Espero que haya sido de tu interés y que haya aportado algo en tu jornada de aprendizaje del árabe y de recitación de Corán. Y bueno, pues hasta la próxima. Que Allah subhanahu wa ta'ala los bendiga y les otorgue sabiduría en su camino. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Explora el fascinante viaje de aprendizaje del árabe y recitación de Corán en adultos que abrazan el Islam en Latinoamérica, descubriendo historias de fe, perseverancia y transformación. Travesías del Corán a la Conversión está producido en inglés y español. Find the English version on the playlist.